Estaba yo tan tranquilo cuando de repente veo a nuestra influencer feminista de confianza, Julia Salander, que sube a su perfil de Instagram, a sus historias, un extracto de un podcast en el que juntan dos cosas que ya veremos que son como el agua y el aceite, unen feminismo y ciencia. Vamos a verlo. ¿Sabías que los huracanes con nombres femeninos matan a más gente que los huracanes con nombres masculinos? ¡Qué fuerte! Eso es real. Recopilaron como 6 décadas. Y los huracanes con nombres femeninos, la gente los subestima y creen que no son tan peligrosos. Wow. Y entonces, de media, se preparan menos y evacúan menos que para los huracanes con nombres masculinos, ¿no? O sea, que va unido también con el papel de la mujer en la sociedad. Claro, Wow. ¿Sabías que Wow, va todo conectado. Es que, de verdad, no sé ni cómo reaccionar a este descubrimiento. Voy a tener que dejar de hacer vídeos criticando al feminismo, porque, bueno, esta es la prueba científica. Como dicen ellos, ojo, esto es real, de que la sociedad es tremendamente machista, incluso a riesgo de poner su vida en peligro? A ver, queridos amigos míos de este podcast, no sé cómo os llamáis, pero vosotros escucháis una gilipollez del tamaño de la Torre Eiffel y no os da, qué sé yo, dedicar de vuestro valiosísimo tiempo, ni que sea 5 minutillos antes de subirlo a vuestro podcast y venderle esta mentira a vuestra audiencia. Porque la conclusión a la que nos están llevando nuestros dos queridísimos amigos es que la gente es tan tremendamente idiota que escuchan por la televisión que viene un huracán llamado, por ejemplo, Katrina, y dicen, no, te vas a preparar, pero si es solo el nombre de una mujer. Así se piensa esta gente, que somos el resto de la sociedad. De verdad, chicos, no... Las conclusiones tan tremendamente estúpidas y radicales ¿no os ha hecho sospechar ni que sea un poquito? Vamos a ver los comentarios. Aquí María nos dice, increíble, y se queda con la boca abierta. Normal, María, sería increíble si no fuera falso. Aquí otro nos dice, pero los nombres se los determinan los hombres. Ya empezamos con conspiraciones machistas. La naturaleza demostrando y aplausos como diciendo, ole ole, que se mueren más los machistas en los desastres naturales. Alba nos dice, selección natural. Alba, amiga, toda la razón del mundo, selección natural, sí, pero al creerte este tipo de podcast. Tali dice, qué locura, porque se queda sorprendida. Y este es uno de mis favoritos. Dice, da igual si es real o fake esta afirmación respecto a los huracanes. Quédense con la reflexión de que en pleno siglo XXI a la mujer se le sigue subestimando en diversos ámbitos. Pero vamos a ver, ¿cómo nos vamos a quedar con la conclusión si de dónde parte es más falso que un billete de 3 euros? Ya está demostrando aquí lo que le importa al feminismo, la realidad, básicamente nada, con tal de dejar su mensajito. Hasta en eso hay machismo, nos dice nuestra querida Rosa. Claro que sí, que ha salido todavía más radicalizada, como todos estos comentarios, tras escuchar a nuestros dos queridísimos aliades. Hacéis una grandísima labor por la sociedad, claro que sí. Aquí seguimos con más teorías conspirativo-machistas. Dice, pero los nombres los pondrá alguien. Si esto lo saben, lo pondrán aposta, femeninos, para que la catástrofe sea mayor. Es para reflexionar, nos cuenta Sofía. Bueno, y al menos algo de humor. Les ponen nombres femeninos porque empiezan soplando y se acaban llevando el coche, la casa, los niños y hasta el perro. Lo peor de todo esto no es que no se hayan parado ni un segundo a pensar, qué sé yo, lo primero que se te puede venir a la mente, que correlación no implica causalidad. Es decir, imagina que estudias los huracanes de los últimos 10 años y efectivamente te da que los huracanes con nombres femeninos han destruido de media más o han causado más pérdidas que los huracanes con nombres masculinos. Eso en ciencia no significa que el nombre que le hayan llamado de una forma o de otra haya sido lo que ha determinado efectivamente su destrucción. Llegar a esa conclusión simplemente con esos datos es lo más anticientífico que te puedas echar a la cara. Es pasarte por tus partes, pero bastantes veces, el método
científico. Pero nada, a esta gente que se va a parar a reflexionar en esas cosas. Pero como digo, lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que este podcast lo subieron hace, por lo que veo aquí en los comentarios, más de 3 o incluso 4 semanas, hace más de un mes. En los comentarios ya varios le han dicho o le han orientado dónde puede estar el error de la tremenda estupidez que acaban de soltar y no parece que vayan a eliminarlo ni a ponerle una nota ni nada por el estilo. Yo en uno de los últimos vídeos que hice, cuando comenté la chica esta de la paginita que hizo el récord, la confundí en el inicio del vídeo. Tardé 2 segundos subir el vídeo, darme cuenta del error que había cometido y colocar una nota abajo y fijarla en los comentarios. Tan simple como eso. Pues no, aquí parece que esas cosas no se estilan. Vamos a ver este comentario. Dice, mi lado periodista me pide hacer fact-check de esto. Y le contesta uno, ya se lo hago yo por ti, los datos están descontextualizados, algo bastante normal cuando se pretende obtener una afirmación sesgada, imparcial e incorrecta a propósito. Es decir, cuando el objetivo del estudio es obtener un resultado X y se ignoran factores, contextos o datos clave que darían un resultado indeseado. Es decir, que la sociedad a lo mejor no es tremendamente estúpida y machista a partes iguales. Eso es lo que se hace en este estudio. El estudio al que se están refiriendo los dos aliados es del año 2014 y engloba datos desde 1994. Esto ya debería hacernos sospechar por algo que vamos a ver ahora. No se tienen en cuenta que desde 1954 hasta 1978 todos los nombres de huracanes eran femeninos. Simplemente con esto ya tienes que sacar una conclusión, que los datos están sesgados de una forma brutal, porque gran parte de los años que forman parte del estudio no se pueden comparar porque solo había huracanes con nombres femeninos. Eso por un lado. Por otro lado, están estudiando 60 años, pero si gran parte de estos 60 años los tienes sesgados con huracanes solamente nombrados de forma femenina, te van a quedar muy poquitos años, y si tenemos en cuenta que hay relativamente pocos huracanes cada año, la muestra que te queda para hacer un estudio científico relevante es mínima. No te dan los datos suficientes para hacer este estudio. Pero bueno, nada de eso importa, porque aquí lo importante es decir que la sociedad es tremendamente estúpida y machista a partes iguales. Luego empezaron a intercalar con masculinos. Esto es lo que se hace ahora. Ahora se pone uno femenino, uno masculino, uno femenino, uno masculino. Lo que, haciendo unos cálculos rápidos, significa que si hubieran habido una cantidad de huracanes más o menos similar o no muy por debajo de la media en esos años, más del doble de huracanes de esos últimos 60 años del estudio tendrían nombre de mujer. Por lo que el hecho de que haya más muertes de huracanes femeninos en estos últimos 60 años se debe a que han habido muchos más huracanes con nombres femeninos, no a un machismo interiorizado absurdo que nos llevaría a subestimar huracanes a contracorriente de toda advertencia, alarma o aviso de expertos. Esto pues no sé cuándo le dejarían este comentario, hace 4 semanas. Pues nada, ellos han seguido con lo suyo. Y he cogido este, pero hay varios más diciéndoles lo mismo. Bueno, a pesar de que haya gente que se lo ha explicado bastante bien, lo que ha quedado como conclusión es a decenas de feministas autodándose la razón y saliendo convencidísimas de este podcast de que la sociedad les odia y les subestima. Esta dice, nos tienen miedo, y la otra, justicia poética, supongo. Es decir, alegrándose de las desgracias ajenas. Y vamos a ver cómo se trata esta cuestión en los medios de comunicación. Lo primero es que en cuanto buscas mínimamente este tema de nombres y huracanes, te sale un artículo explicándote esto, por qué la mayoría de los huracanes tienen nombre de mujer y cuál es su explicación. Esto ya te debería hacer dudar de este estudio. Por cierto, otra cosa que se me ocurre antes de mostraros esto de aquí, a la hora de que esté mal ese estudio, es que como al final
dejando a un lado que la inmensa mayoría son femeninos y muy pocos masculinos. Al final estás hablando de muy pocos huracanes por cada año durante un periodo de 60 años y restándole el periodo en el que todos eran femeninos, pues todavía menos. Te queda una muestra tan pequeña que, imaginad, el huracán Katrina, con lo destructivo que fue, te va a distorsionar todo el estudio. Simplemente esa coincidencia de que el huracán Katrina fue tremendamente destructivo te va a distorsionar todo el estudio y te va a hacer que de media, obviamente, los huracanes con nombres femeninos sean más destructivos que los masculinos. Y creo yo que nadie en su sano juicio, bueno, salvo los seguidores de este podcast y estos dos aliades, pensará que la destrucción masiva del huracán Katrina fue culpa de que le pusieron Katrina y no Adolfo. En fin, Rosie Bolton, la feminista que luchó contra el sexismo en la meteorología. Sí, es que hay sexismo por todos lados. El cambio llegó primero en la región del Pacífico Norte Oriental y un año después la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres de mujeres con distintivos masculinos. Este cambio en el sistema no fue casual. Las mujeres, al principio de la década de los 70, empezaron a protestar por usar apelativos femeninos para este tipo de fenómenos asociados al desastre. Sinceramente, solo un grupo de feministas charos amargadas, sin nada que hacer en su tiempo libre y con una vida que, bueno, dejémoslo aparte, gastaría su tiempo, recursos y esfuerzo en intentar cambiar esto y además diciendo que la sociedad es tremendamente machista porque todos los nombres de los huracanes son de mujeres, cuando esto es una tradición que venía desde hace años. ¿Que nada tiene que ver el machismo o el feminismo? Pues nada, las feministas haciéndose las víctimas por cosas tremendamente absurdas desde tiempos inmemoriales. Esta demanda estuvo encarnada en la figura de Rosie Bolton, la fundadora de la Organización Nacional de la Mujer de Florida. Las mujeres se resienten profundamente al estar asociadas arbitrariamente al desastre. De verdad es que yo aquí me voy a sumar también a la crítica que suelen hacer las feministas, y es que históricamente, en ciencia, por ejemplo, se han estudiado más personajes históricos masculinos, cuando también hay muchísimas mujeres que tienen contribuciones muy importantes. Por ejemplo, es lo mismo estudiar a Albert Einstein en el plano de la ciencia que a Rosie Bolton, que consiguió que les pusieran nombres masculinos a los huracanes. Claro está que si viviésemos en un multiverso, en un mundo paralelo, habría otro planeta Tierra en el que por azares del destino a los huracanes se les comenzó a nombrar principalmente o exclusivamente con nombres masculinos. Bueno, pues en esa Tierra también habría alguna Rosie Bolton de la vida que habría iniciado una campaña por la lucha feminista, quejándose de que la sociedad invisibilizaba a la mujer porque ningún huracán se llamaba de forma femenina. Ay, señor. En fin, el doble de víctimas. Esto nos lo dice la BBC. Vamos a ver cómo lo cuenta. El estudio analizó las cifras de muertes causadas por huracanes en Estados Unidos durante más de 6 décadas, concluyendo que las tormentas con nombre de mujer mataron a casi el doble de personas. Los científicos sugirieron cambiar el método para bautizar a los huracanes a fin de contrarrestar el sexismo inconsciente que termina por afectar los niveles de preparación de la población. Ojito, no sé si os estáis dando cuenta de lo que está sucediendo aquí. Esto es la BBC, uno de los periódicos más supuestamente reputados de todo el mundo, de esos que quieren luchar contra los bulos, que nos protegen de la información falsa y esas cosas. Bueno, aquí nos están diciendo que los científicos empezaron a utilizar el nombre de alternando masculino y femenino porque vieron que el femenino hacía subestimar este fenómeno a la población y que eso causaba más muertes. En primer lugar, si eso fuera así, la comunidad científica lo que debería haber hecho es catalogar a todos los huracanes con nombre masculino, por el principio simple de intentar minimizar el número de víctimas. No, señores de la BBC, pero en segundo lugar hay un problema, y es que esto se empieza a hacer en 1978, pero el estudio feminista que te dice que la población subestima los huracanes con nombres de mujer, es del año 2014.
Señores de la BBC, ¿qué tenían los científicos de la época? Una máquina del tiempo, viajaron hasta el año 2014, vieron el estudio charo feminista, volvieron a su época y dijeron: a ver, señores, hay que cambiar los nombres porque así no vamos bien. Pero no, los medios tradicionales te protegen contra los bulos, claro que sí. Tras conocerse las conclusiones de este estudio, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos subrayó que las personas deberían poner foco en la amenaza que supone cada tormenta, independientemente de si se llama Sam o Samantha. Vamos a ver si los científicos realmente se han creído esta pantomima y aún así siguen nombrando a algún huracán con nombre de mujer, sabiendo que eso va a provocar a una población estúpida, pero va a provocar más muertes y más destrozos. Pues bueno, son unos psicópatas sanguinarios. Quizás siguen alternando hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, porque saben que las conclusiones de ese estudio son tremendamente estúpidas y para lo único que valen es para rellenar artículos como este y para fomentar la ideología feminista. Pero no sé, es solo una idea que lanzó. Así comentaba La Sexta de este tema, y con esto terminamos. Los huracanes con nombre de mujer matan más gente porque ¿somos machistas? Los huracanes con nombre de mujer matan mucho más que los que llevan nombre de varón y los investigadores creen que han desvelado el porqué. En una palabra, machismo. Claro que sí. Tampoco se van a preguntar demasiado sobre esto. De forma consciente o inconsciente, la gente tiende a pensar que las tormentas llamadas Cristina o Victoria serán menos peligrosas que Alexander o Víctor. Esto es lo que propone un nuevo estudio realizado en la Universidad de Illinois y publicado esta semana. El trabajo ha analizado las bajas registradas por huracanes entre 1950 y 2012. Estadísticamente, los huracanes femeninos causan más bajas. Para confirmar su hipótesis, los investigadores encuestaron a más de 300 personas sobre su percepción del riesgo que supondrán huracanes previstos para el 2014. De verdad, aguantad, lo leo rápido porque merece la pena entender cómo nos manipula esta gente. Dicen, los resultados indican que Arthur, Cristóbal, Omar, Cale y Marco eran percibidos por la mayoría de encuestados como más peligrosos que Berta, Dolly, Faye, Laura y Ana. La gente parece estar usando sus creencias sobre cómo se comportan los hombres y las mujeres para estimar cómo de intensa será una tormenta. Ha explicado la Charo o el Charo Mayor. Esto hace a un huracán con nombre de mujer, especialmente uno con nombre muy femenino, como Belle o Cindy, que hay nombres femeninos y hay nombres muy femeninos. Está bien saberlo. Parecer más suave o menos violento, asegura el Charo investigador. Savid y el resto de su equipo alertan de que este aparente sesgo en la percepción del riesgo por creencias machistas, obviamente, es un baldón para el método actual para nombrar huracanes y que los políticos, los meteorólogos y los medios deberían tenerlos en cuenta a la hora de alertar a la población cuando llegan estas tormentas. Pero el estudio puede no bastar para demostrar esa conexión entre las bajas en huracanes y posibles sesgos de género. Hacia el final del artículo, hasta ahora, te han presentado esto como una verdad absoluta. Es machismo. Han encontrado un sesgo, matan más, etcétera, etcétera. Hacia el final te ponen lo primero de, a lo mejor nos estamos pasando con esto. Por nombrar solo dos problemas. Por nombrar solo dos, pero hay muchos más. La muestra, a pesar de abarcar 6 décadas, tiene un total de 94 tormentas. Solo 94 en todo el estudio. A esto se suma el hecho de que hasta 1979 los nombres que se les daba a estas tormentas eran siempre de mujer. En 1979 se cambió bla bla bla. Es decir, de 94 réstale todos los años. En fin, es una absurdez de estudio. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene por dónde cogerlo. Si esto ha tenido recorrido, únicamente es porque fomenta la creencia absurda de que la sociedad es machista. Pero este estudio, ¿qué va a ser científico? Los investigadores aseguran que si se estudian las bajas antes y después de este año, los resultados fundamentales del estudio se mantienen, aunque reconocen que la muestra es entonces demasiado pequeña como para ser representativa. Hombre, nos ha jodido, y si además tienes el Katrina, como he dicho antes, por medio, pues te lo distorsiona todo. Además, en las encuestas... Ojo, a esta parte quería llegar. Antes, además de los estudios de los datos, esta gente, estos Charo investigadores, para confirmar su hipótesis, cogieron a 300 parguelillas, les hicieron una encuesta y les dijeron, a ver, ¿qué te parece más peligroso, el huracán Antonio o el huracán Antonia?
y sacaron una conclusión de que la mayoría decía que los nombres masculinos les parecían más peligrosos. No les preguntaron, ojo, cómo se prepararían ellos ante el huracán Antonia o el huracán Antonio. Porque tú puedes decir, porque te da la gana, mira, yo creo que el huracán Pedro va a ser más fuerte que el huracán Josefina. Pero si luego le preguntas si te vas a preparar ante un huracán y otro, pues seguramente todos te digan que sí, que se van a preparar porque al fin y al cabo es un huracán. Pero bueno, al principio del artículo te venden esa historia. Pero ¿cuál es la realidad? Esta de aquí. Además, en las encuestas sí hay nombres femeninos que son percibidos como más peligrosos que otros masculinos. Ay, señor, ¿cuánto de científico tiene esto? Y lo peor viene al final. Varios expertos, han ensalzado el trabajo por abrir una nueva caja de los truenos sobre los prejuicios machistas. Los expertos estos, los charoexpertos, vienen a ser como la tipa que hemos visto antes en los comentarios, que nos decía, chavales, da exactamente igual que esto sea una trola, que sea más falso que un billete de 3 euros. Quedaos con la reflexión de que la sociedad discrimina o subestima a las mujeres. Pues los charoexpertos te dicen lo mismo. Da igual que este estudio sea lo más anticientífico que haya. Tú céntrate en que tenemos que hablar de prejuicios machistas. En fin, perdonad si este vídeo me ha quedado demasiado largo, pero creo que merecía la pena contestar bien a este tipo de mamarrachadas, porque esto es solo un ejemplo, pero lo hacen siempre. Y la corrupción que está entrando en el ámbito científico y tecnológico por parte del feminismo, no solo con estudios sesgados, con enfocarte en cosas ridículas como el nombre de los huracanes, sino también, por ejemplo, en el tema de cuotas, está haciendo un daño tremendo a la ciencia. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.